Hola oficina de creación del cómic, yo soy Granda, bienvenido a mi estudio. Estaba preparando los videos sobre el guión para cómic y los diferentes estilos y formatos para este medio, pero entonces me acordé de un tema. Y así que antes de montar estos videos quería hablar sobre algo, quería hablar sobre las historias para cómic, o más bien dicho, nuestras ideas para futuros proyectos para cómic. Debido a que el año pasado estuve bastante ocupado, finalmente se me olvidó este tema, pero incluso este tema fue como el impulsor del primer video del curso de cómo escribir cómics. Por un lado, una cosa es escribir cómics y otra diferente es escribir una historia para verla algún día en formato de cómics. ¿Qué quiero decir con esto? Para aclararlo más, regreso al video de los tipos de cómics, ya que cada tipo de cómic es muy diferente y hay que escribirlo de una forma diferente, muy diferente el webcómic, que la tira cómica, que una serie regular, que una miniserie. Todo tiene ciertas características que debemos tener en cuenta al momento de escribir la historia, ya que cada uno de esos tipos de historia o esos tipos de narración tiene un ritmo diferente. Por ejemplo, las miniseries son muy cortas y están divididas por capítulos, lo que tiene que al final de cada capítulo, al principio de otro, tiene que haber como algo que incite al lector a coger el siguiente número. Las series continuas son diferentes porque pueden haber arcos argumentales que se desarrollan durante años, meses. En cada número hay una historia propia o que puede continuar. La novela gráfica, por ejemplo, o al menos una historia que se piensa todo el tomo completo a la vez, es muy diferente cómo se maneja el inicio, el clímax y el desenlace de la historia. Esta cadencia es algo de lo que voy a hablar más adelante en otro video. De momento, a la conclusión a la que quiero llegar es que la mayoría de personas que se quieren dedicar a hacer cómics lo hacen porque se sintieron inspirados en algún momento por otro cómic o por otro manga, por algo similar. Ya sea, por ejemplo, que la gente que le gusta mucho los superhéroes, entonces eso lo inspira a crear una historia similar, o a la gente que le gusta el manga lo inspira a crear una historia similar en manga. O de pronto la gente que simplemente quiere escribir se siente inspirada por historias de la literatura, por ejemplo, no sé, El Señor de los Anillos, que son historias grandes que tienen unos temas muy amplios. Todos nos sentimos influenciados o inspirados por algo que nos hace dar ganas de crear nuestro propio contenido. Eso es lo que nos hace ser una persona creativa. Y tal como digo, las personas que están influenciadas por los superhéroes y por todo esto tienen una forma de visualizar el cómic muy particular. Incluso también la gente que está influenciada por el manga, ya que mucha de esta gente no solo está influenciada por el manga, sino que también está influenciada por la animación japonesa. Entonces, como nosotros vemos el mercado, al menos digamos del cómic norteamericano, es lo que digamos de alguna manera nos llegó a nosotros, y son estas revistillas, las delgaditas, y de alguna forma nosotros queremos hacer algo similar. Lo mismo con el manga. Mucha gente que hace manga lo consume influenciado no por el anime que viene en capítulos. Entonces, por eso muchos de los creativos, cuando quieren sentarse a hacer un proyecto de cómic, en lo que piensan es: voy a sacar revistillas también, voy a producir como producen en otra parte. Entonces, para hacer cómic tengo que hacerlo por capítulos en revistas pequeñas, que son de entre 12 y 32 páginas, que es lo más común. La cosa es que la mayoría de personas, como decía antes, están influenciados por historias épicas. Generalmente esa gente también desea crear historias muy grandes, desean hacer su propia historia épica, su propio Star Wars, su propio Señor de los Anillos. Son historias que han tenido en la cabeza por mucho tiempo, incluso pueden haberla tenido desde hace años y estarla cultivando siempre para que llegue al momento la empiecen a desarrollar. Y entonces el tener esas ideas muy grandes, esas historias muy largas, y quieres desarrollarlas como tenemos nosotros el concepto de cómo se hace el cómic en revistillas, puede generar algunos problemas. Algo que me parece muy importante es la fatiga. Hace poco asistí a un evento de cómic aquí en Colombia, en la ciudad de Cali, y estuve viendo algunos cómics desarrollados por artistas colombianos, y tuve la oportunidad de hablar con varios autores también. Entonces eso me hizo recordar de este tema, hablar de este tema, que es algo que me parece que le ocurre a mucha gente. Y lo pueden ver de dos maneras diferentes. Por un lado, la fatiga del público, y otra parte, la fatiga de los artistas, de la parte creativa. Entonces, empecemos por la parte de los lectores. Ya varias veces he hablado de cómo es el mercado del cómic latinoamericano, que es entonces un mercado muy pequeño, es un mercado que apenas está creciendo, y por ende el cómic en Latinoamérica tiene una distribución muy pequeña. Digo más que todo el cómic creado en Latinoamérica, porque incluso en las grandes librerías de aquí de Colombia, imagino que también en otros países, se puede conseguir cómics de DC, de Marvel, se puede conseguir algunos mangas, pero es difícil conseguir cómic creado en el mismo país. ¿Por qué? Porque la producción es muy pequeña, no se tienen los contactos, no se tiene conocimiento de la distribución de todo esto. Entonces el cómic no llega a suficientes lugares, lo que hace que casi en su totalidad la industria del cómic latinoamericano de autor se mueva alrededor de las convenciones o de las ferias, ferias de libro, de pronto ferias especializadas con temática de cultura popular, teniendo presente ese concepto de la serialización que se le da a las historias en otras partes del mundo, y también mezclando con la parte de la influencia que tienen los eventos en el mercado del cómic latinoamericano. Lo que ocurre generalmente es que toda la producción se centra en
estas fechas, en las fechas que hay eventos grandes. Generalmente lo que ocurre es que todos los grupos, todas las editoriales pequeñas, todos los creativos que quieren sacar un cómic, lo que hacen es que se programan alrededor de estas fechas. Entonces piensan, voy a sacar un cómic para esta feria del libro, para esta convención, y normalmente no son muchas ferias o el artista no tiene la capacidad de viajar a todas las ferias del país. Entonces se centrará en una o dos dependiendo de la ciudad donde viva, de qué acceso tiene a una ciudad grande. Eso hace que cada grupo produzca, digamos, una o dos revistas al año. Entonces, ¿qué ocurre con eso cuando un autor crea 2 revistas al año? Por ejemplo, si existen varias ferias, entonces lo que va a pasar es que la gente que quiere leer la historia solo tiene esas 2 historias para leer en el año. No importa qué tanta gana tenga o qué tanto le interese la historia, lo que ocurre es que simplemente va a poder consumir entre, no sé, 20 a 50 páginas de historia anualmente, lo cual para una historia continua es muy poco y nos puede generar una retentiva para tener un público que vaya creciendo. Siendo honestos, un cómic se lee en 10-15 minutos, tengo que esperar 6 meses, un año para saber cómo continúa la historia. Eso hace que la gente no tenga interés, no continúe con la gana de ver cómo continúa la historia, porque siempre está esa cosa, pues yo sí lo compro, pero me toca esperar mucho para la siguiente historia. Y entonces así no logramos enganchar a un público lector. Y por otro lado está la fatiga por la parte creativa. Voy a dar 2 ejemplos. Uno fue algo que he visto varias veces. Como la gente no puede dedicarse continuamente a trabajar en cómic, pero tiene como cierto concepto de el cómic tiene que tener de nuevo lo que alcanza a leer en los cómics de Estados Unidos entre 20 y 30 páginas, se pone en la mente, tengo que hacer una revistilla de esta cantidad de páginas, pero solo puedo dedicarle al día, no sé, 2 horas o un día a la semana o un día cada 15 días. Entonces pueden dedicarle muy poco tiempo, porque en verdad no están pensando en dedicarse tiempo completo a este medio, ya sea por estudio o por trabajo, porque no, el mercado no es muy grande como para poder darle un subsistir a un artista constantemente, al menos no de momento, espero que en el futuro sí. Entonces, ¿qué pasa? He visto muchas revistas que, por un lado, o se nota muchísimo el cambio de estilo de cuando empieza el dibujante a crear la historia a cuando la termina, porque pasa mucho tiempo en ese proceso. Puede pasar hasta 6 meses, un año, haciendo una sola revista de 20 páginas. Y también ocurre que mucha gente cuando está dibujando se nota el cansancio. Se nota que lleva tanto tiempo trabajando en la misma revista que ya no tiene la misma pasión. Por lo tanto, los últimos dibujos se nota que hay como el apuro para terminar la revista y dejarla ya a un lado. Y la gente que tiene de pronto más dedicación, más constancia y no sufre esa fatiga en un solo número, lo que pasa es que, de nuevo, si tienen una historia que la quieren desarrollar, mucha gente pensando, tengo este personaje y lo quiero escribir durante varios años o hacer una historia larga, y entonces empiezan a publicarla con los eventos, digamos que en un año sacan una revista, al siguiente año sacan 2, al siguiente año otras 2, entonces pasan 3-4 años en que apenas van en el número 3-4 de la serie. Entonces, ¿qué ocurre? Como somos personas creativas, nos cansamos de estar con la misma historia todo el tiempo, constantemente pensando en la historia y ver que avanza muy lentamente. Eso hace que, como les decía, por un lado, esa historia se abandona. Entonces, cuando empieza una serie, la abandonan por 2 motivos. Como la gente no logra engancharse, como los lectores no logran engancharse, no hay suficientes ventas. Entonces, no permite que el autor tenga una remuneración constante, lo que hace que no vea el cómic como algo rentable. Entonces, abandona la revista, abandona la publicación y por eso quedan las series inconclusas. La otra es el artista que sí es dedicado, el creativo que sí es dedicado, pero tiene otras ideas. A mitad de una serie, de una saga, ya tiene otras historias que quiere continuar. Entonces, empieza a relegar la primera historia que publicó para sacar unas nuevas, y por eso abandona la primera historia y empieza con otras nuevas porque ya está cansado de la primera. Intenta manejar las 2 a la vez, pero es algo muy difícil, no todo el mundo lo logra exitosamente. Entonces por eso se empieza a generar más incontinuidad, de modo que ya solo publica una revista al año, una historia, y empieza a publicar la otra. ¿Y qué pasa si se le ocurre una tercera historia? Entonces esta fatiga es muy notoria. Es algo que me parece que debemos evitar. Una de las cosas que me gustaría aconsejar es de pronto replantear la forma como estamos publicando cómics. Al menos la gente que todavía está pensando en publicar en físico, ya que sí hay muchos otros métodos de sacar publicaciones. El webcómic, la tira cómica. Por ejemplo, el webcómic es algo totalmente diferente porque también está hecho de la constancia de que el creativo tiene que fijarse una meta, si va a publicar semanalmente o diariamente, mensualmente, tiene que comprometerse a hacerlo constantemente sin faltarle al público. Y la gente que está publicando, de nuevo, con ese concepto de serialización, yo pienso que es algo que queríamos replantear. Mucha gente está ya comprometida con el formato, va a publicar revistillas, pero ¿qué tal si no pensamos que el mercado latinoamericano no está planteado así porque no tenemos una red de distribución como la tiene Japón o Estados Unidos? Entonces, en vez de estar pensando que va a sacar mi serie en revistillas, mi serie épica pues en revistillas, también no solo pensando en el formato de publicación, sino en la forma como creamos nuestras historias, modificar la narrativa. No pensar en la historia épica grande que la voy a manejar en varias revistas, sino pensarla como en capítulos, pero capítulos más largos, no capítulos de 20-30 páginas. Enfocarnos de pronto más en pensar en miniseries, en historias autoconclusivas, en tomos
únicos o tomos semi-autoconclusivos, pero que continúen de pronto nuestra saga más grande. ¿Qué quiero decir con esto? Si vamos a publicar una historia, de pronto comprometernos. Mi primer arco argumental, mi primera historia va a ser de 5 revistillas, es algo que es mucho más manejable. Se puede pensar en un periodo de 1 año o 2 años, o simplemente pensar que va a sacar lo que se conoce constantemente como un tomo recopilatorio o una novela gráfica de entre 70 y 100 páginas, en donde quizás sí se puede continuar la historia más adelante en otros tomos. Pero lo que podríamos hacer publicando un tomo semi-autoconclusivo, lo que estaremos haciendo es brindarle al lector una historia completa, con un principio, un desarrollo y un final. De modo que el lector, cuando compre este tomo, no se sienta que está comprando una historia media, sino que tiene toda la historia completa y la oportunidad de enamorarse de los personajes para quizás más adelante seguir comprando otros tomos desarrollados en el mismo universo con los mismos personajes, o continuar la historia, pero tener como un desenlace en un número determinado de páginas, que sea fácil de manejar, que podamos comprometernos a la creación, que podamos comprometernos a la impresión y a la venta. De esa manera podríamos tener un tomo a la venta anualmente, lo cual no sería tan grave. Sí, son 50, 60 páginas lo que nos sentamos capaces de desarrollar, pero con una historia completa es muy diferente como le estamos llegando al lector, y es muy diferente la percepción que va a tener el lector de nosotros. No va a pensar en, sí, compré esta historia, pero ¿cuándo tengo la continuación? Le podemos decir, no, esta es la historia completa. Esa es la forma de introducir los personajes. Esta es como continúa la historia. Pero todo lo que vas a leer en esta revista es la historia completa. No tienes que esperar nada más. Me parece que de esa manera podríamos llegarle mucho mejor al público, sin fragmentar tanto nuestras historias. Por otro lado, para las personas que quieren empezar a hacer cómic, les sugiero, digamos de momento, hacer a un lado esa historia épica que quieren hacer y pensar en algo más corto. Algo que sea más fácil de manejar, que les pueda de pronto servir como ejercicio. Es un método de aprendizaje y de práctica. Entonces, por ejemplo, pensar en una historia de entre 6 a 12 páginas en donde ocurre una historia completa. Es difícil hacer una historia corta que empiece y termine, pero hay varias formas de manejarlo. Una cosa que se puede hacer es tomar, de pronto, si no se quiere crear una historia desde cero, adaptar un cuento popular que sea corto, adaptar un chiste o incluso adaptar una canción, que son historias que de alguna forma concluyen y pueden servirnos de ejercicio para nosotros, digamos, entender cómo es la estructura narrativa de un cuento, de una historia corta. Yo en la descripción les voy a dejar un par de ejemplos de historias que yo he hecho corticas, de una que participé en un concurso, y 2 ejemplos de canciones que adapté para que vean cómo se puede manejar este método. Esto también lo que va a permitir es que nos va a dar la sensación de haber finalizado un proyecto, que es algo que mucha gente, como les decía, obtiene esa fatiga, porque después de estar trabajando años y años en un proyecto, no siente como una finalidad, porque siempre la historia queda continuando. Pero al hacer una historia así corta, como un ejercicio, vamos a sentir la sensación de sí puedo empezar un proyecto y lo puedo terminar. Entonces es algo que nos va a ayudar mucho en nuestro proceso creativo. Y es algo que no deberíamos hacer una sola vez, es algo que podemos hacer varias veces, que es algo repetitivo, para que cojamos un ritmo de trabajo que ya nos permita en verdad embarcarnos en esa historia grande que queremos contar. Por ejemplo, un amigo mío dice que todos los creativos de cómic, todos nosotros tenemos dentro de nosotros 3, 4 cómics malos que en algún momento van a salir. Entonces, ¿por qué no asegurarnos de que esos cómics malos sean los primeros que hagamos? Para que así cuando nos embarquemos en esa historia que tenemos pensado en la cabeza tantos años y queremos hacer con tantas ganas, no sea en verdad esa historia que salga mala, que el público la vea como algo mal hecho. Entonces, si empezamos con esas historias cortas, con esos ejercicios de adaptación de cuentos, de chistes, de todo esto, vamos a practicar mucho, vamos a ver qué falencias tenemos narrativamente, vamos a ver qué problemas tenemos de dibujo, qué problemas tenemos de anatomía, de perspectiva, todo esto. Entonces, en verdad nos sirve muchísimo para poder crecer más como artista. Cuando tengamos esta publicación, digamos, empezamos con una historia corta de 5 páginas, la acabamos totalmente y se la mostramos al público y tenemos una retroalimentación del público que nos diga qué tiene malo esa historia, qué le gustó. Va a ser mucho más fácil digerir esa crítica que simplemente empezar una mega saga completa, una mega historia, tener el primer capítulo listo y que empiecen las críticas de no me gusta ese tipo de dibujo, no me gusta, está mal hecho esto, porque las críticas hay que aceptarlas en su buena medida. De pronto nos genera empezar a replantear, bueno, hice esto mal en la historia, entonces me va a tocar rehacer ciertas cosas, que es algo que también le pasa mucho a los creativos cuando empiezan con una historia grande, sacan el primer capítulo, como se demoran tanto tiempo haciendo el primer capítulo, como les dije anteriormente, puede demorar hasta 1 año haciendo 20 páginas. Cuando acaban la página 20, vuelven a la primera página. Esto no me gusta porque no es el estilo representativo mío. Mi estilo ha cambiado durante este periodo de tiempo. Volvamos a las primeras páginas. Y es un círculo vicioso. Mientras que hacemos varias historias cortas, nuestro estilo se va a mejorar para que cuando empecemos con nuestra saga, con nuestra historia, el estilo sea más constante y no tengamos tantos problemas. Volviendo también a otro de mis videos pasados, mucha gente cree que la gente que hace cómic lo hace porque tiene talento. No, no. Es la práctica lo que hacen los maestros. Entonces esto nos va a ayudar para mejorar en nuestro estilo, en nuestro trabajo. Bueno, espero que
el video de hoy les sirva de algo, que les ponga a pensar un poco sobre cómo crean sus historias. Esa es la primera vez que ven mis videos. Les recomiendo que recorran las diferentes listas de reproducción. Estoy seguro que encontrarán algo que les guste. Hablo de varios temas de creación de cómics, de dibujo, de mi opinión sobre la creación de cómics en Latinoamérica, específicamente mucho en Colombia. Los invito a suscribirse y muchas gracias por verme. Chao.